estas imágenes, en estos rectángulos, que es la representación de los músculos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llamaba este acá arriba? Recto superior, recto inferior, recto externo, y si este es el recto externo, este será el recto interno. Este será el oblicuo superior y este de acá será el oblicuo inferior. Entonces, cuando yo hago que el ojo se vaya hacia arriba, fíjense, bueno, vamos a hacerlo más fácil, pero que se vaya hacia la derecha. Si ese es el ojo derecho, se está yendo hacia afuera, ¿verdad? ¿Quién está actuando ahí? El recto externo, que es el que se contrae, y el que se relaja es el músculo opuesto. ¿De acuerdo? Y recordemos también que les dije que quien mueve el ojo hacia afuera, quien inerva al recto externo, es el nervio motor ocular externo o sexto par. ¿De acuerdo? Muy bien. Si lo llevamos hacia adentro el ojo, o sea, mirando hacia la nariz, el que actúa es el otro lado, es el recto interno. ¿De acuerdo? Si lo llevamos hacia abajo, propiamente dicho, es la acción conjunta, ¿de acuerdo? Es la acción conjunta, como ustedes están viendo acá, del recto inferior, ¿sí? Del recto inferior, y de este músculo muy importante, que es el oblicuo superior, que está representado por el cuarto par craneal inervado. ¿Ya? Entonces, quien lleva hacia afuera el ojo es el sexto par, quien lo lleva hacia abajo es el cuarto par, fundamentalmente. Pero el cuarto par, lo que hace, por sobre todo, es llevar el ojo hacia abajo y hacia adentro. ¿Está claro? Hacia abajo y hacia adentro. Eso hace el cuarto par a través del oblicuo superior. Cuando nosotros miramos hacia arriba y afuera, ahí estamos, hacia arriba y afuera, estamos hablando del recto superior. Acá estamos hablando otra vez del recto superior, ¿sí? Igual que acá abajo, ¿de acuerdo? Y ahí estamos viendo la acción conjunta del recto inferior, que lo lleva hacia abajo, y del oblicuo superior. Todos los demás movimientos oculares están determinados por el tercer par craneal. ¿De acuerdo? Entonces, repasando, para evaluar el sexto par, tengo que ver que el ojo se vaya hacia afuera. Si el ojo no puede ir hacia afuera, es porque tiene una alteración del sexto par. Si el ojo no se puede ir hacia adentro, y hacia abajo y adentro, o sea, mirando hacia la nariz, es una lesión del cuarto par. Y si el ojo no puede moverse en los otros lados, como vamos a ver dentro de un momento, es una lesión del tercer par. Bien. Entonces acá lo vamos a ver en conjunto. Le vamos a poner cejas y pestañas para que sea mejor. ¿De acuerdo? Bien, entonces vemos todos los movimientos. Por ejemplo, ese ojo hacia dónde está mirando, hacia la derecha, ¿verdad? ¿Quién está actuando en el ojo derecho? El recto externo y el recto interno, que lo hacen mirar hacia abajo y hacia afuera, ¿no es cierto? Pero en el otro ojo, mientras que este ojo mira hacia la derecha y hacia afuera, este de acá está mirando también hacia la derecha, pero hacia adentro. Entonces, es la acción coordinada para ver las versiones, ¿no es cierto? Y lo podemos ver en todos los movimientos. Lo contrario ocurrirá en este movimiento, en este movimiento. ¿Lo conectan? Ya, ahí está. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces vemos hacia adentro, hacia arriba, fíjense la forma coordinada. Ustedes pueden ver acá en color naranja los músculos que actúan y en color amarillo los músculos que se relajan en forma simultánea. Hacia arriba, propiamente dicho, hacia arriba y afuera. Entonces, todos los movimientos que hay que explorar en los ojos son hacia afuera, hacia adentro, hacia abajo, hacia afuera y abajo, hacia afuera y adentro. ¿De acuerdo? En todas las posiciones posibles. Pues bien, esto que parece medio complicado es para explicarles que hemos hablado de que los tres nervios craneales que inervan a los músculos oculares para llevar ese movimiento conjugado son tres: el tercero, el cuarto y el sexto. Esos tres nervios craneales vienen
del tronco cerebral, del mesencéfalo y de la protuberancia. Y llegan hacia la órbita, ¿de acuerdo? Llegan hacia la órbita atravesando en forma conjunta. Por lo tanto, son zonas muy proclives a lesionarse los tres nervios en conjunto. Y no solamente dar alteraciones de la motilidad ocular por separado, sino de los tres nervios en su conjunto, ¿no? Los vamos a reconocer. Y se acompañan de algunos otros, como es de la rama oftálmica del quinto par, y vean la relación con esto de acá es la arteria carótida, y acá hay un gran seno venoso que se llama el seno cavernoso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando los nervios oculares, para hacer esos movimientos, salen del tronco del cerebro para llegar hacia la órbita, se encuentran en su camino con algunas estructuras importantísimas que hay que tenerlas en consideración para la emergencia, que son la arteria carótida, el seno cavernoso, ¿de acuerdo? Y acá, esto de acá es la arteria comunicante posterior, o sea, parte del polígono de Willis de las arterias cerebrales. ¿Por qué? Porque en emergencia, un paciente puede venir, y hemos dicho, estamos hablando de emergencias neurooftalmológicas, un paciente puede venir con visión doble porque ha perdido la vista o porque tiene una alteración pupilar. Pero lo que nos compete en emergencia es decidir que si alguno de estos síntomas del paciente lo va a matar y tenemos que actuar rápidamente, o si es que ese paciente tiene que ser hospitalizado, o simplemente decirle, tranquilo, espera unos días que dentro de poco dejarás de ver doble y darle el alta, que es la misión de todo médico de emergencia, definir el destino de ese paciente, ¿de acuerdo? Entonces, estos nervios oculares o craneales que tienen que ver con la motilidad ocular se pueden lesionar a nivel de estos niveles. Primero en el tronco cerebral, ya entenderán que son lesiones serias, los accidentes cerebrovasculares, ¿no es cierto? Se pueden lesionar a nivel de la arteria basilar, importantísimo, lo vamos a ver dentro de un momento. Se pueden lesionar a nivel del seno cavernoso o las lesiones intracavernosas. Y para que lo entendamos, todos nacen de un lugar diferente, pero se juntan en esta trayectoria, el tercero, el cuarto y el sexto par craneal, y entran a una especie de túnel. Ese túnel es el seno cavernoso. Cuando hay lesiones en el seno cavernoso, son altamente mortales si es que no son tratadas y detectadas a tiempo. Y como entenderán, como es el túnel que concentra los tres nervios oculares, los afecta a los tres. Y las otras lesiones son propiamente dichas a nivel de la órbita, pero justo al ingreso de la órbita o por separado. Entonces vamos a conocer cómo se determinan las lesiones oculares, ¿de acuerdo? Por nervios. Vamos a ponerle por acá mejor pestañas, ¿sí? Entonces, fíjense acá. Yo le digo al paciente, mira para acá, mira hacia abajo, mira para este lado, mira acá, mira hacia arriba, mira acá y mira acá. Y lo hago con los dos ojos en conjunto. Me pongo frente al paciente, agarro mi lapicero o algo y le hago mirar hacia acá. Mirándome, le digo frente a la punta de mi nariz y ahora solo sigue mis dedos o el objeto o mi lapicero y no muevas la cabeza. Y le hago hacer todos estos movimientos, ¿no es cierto? Para acá, para arriba, para abajo. ¿Qué va a pasar si es que el paciente lesiona cuarto par? Voy a poner el cuarto par del ojo derecho. Sexto par. ¿Qué hace el sexto par? ¿Recuerdan? Era el motor ocular externo. Entonces, ¿qué hacía con este ojo? Lo lleva hacia afuera. Como está paralizado, entonces actúa solamente el músculo contrario y hace que el ojo se vaya hacia adentro, ¿no? O sea, adentro hablamos hacia la nariz, ¿de acuerdo? Y eso se llama un estrabismo convergente. Fíjense, este paciente de acá, ¿estará mirando doble, sí o no? Terriblemente doble. Este paciente les llega a la emergencia diciendo, miro doble. ¿Por qué? Porque este ojo, al estar paralizado, este nervio por este músculo, se fue hacia adentro y este se queda en la posición normal. Se queda con un estrabismo convergente. Y la imagen ya no la ve en el mismo punto. Se forman dos imágenes en la retina,
y el paciente entra en diplopia. Entonces ese es el caso típico del paciente que llega a la sala de emergencia diciendo tengo o miro doble. ¿De acuerdo? Diagnóstico, diplopia. Paso siguiente, determinar cuál será la causa de esa diplopía. ¿De acuerdo? Bien. Cuarto par. ¿Qué hacía el cuarto par? Llevaba el ojo hacia abajo y adentro, ¿no es cierto? Cuando se lesiona el cuarto par, fíjense, no lo hicimos en el anterior, voy a regresar al sexto par, fíjense, yo le digo que mire hacia este lado, ¿y qué pasó hacia ese lado? Acá actúa el recto interno y acá actuaría el recto externo. Como este ojo está normal, mira bien, ¿verdad? ¿Este músculo está normal? Sí, porque no le ha pasado nada. Y entonces, ¿este paciente en este momento está mirando doble? No. Pero si yo le digo, mira hacia el otro lado, al lado donde está la lesión, y le digo, ven, mira para acá, este ojo actúa bien, pero este ojo, como está paralizado, se quedó en el centro. Ahí empieza a mirar doble. ¿De acuerdo? Entonces, la lesión del sexto par, de hecho, es la que mayor diplopia da, y ahorita van a entender por qué. Ustedes dirán, pero si el tercer par es el que tiene más... es el que tiene más movimientos oculares, ¿por qué no da diplopia? Porque como vamos a ver, el ojo se cae, el párpado se cae y lo tapa. Cuando un paciente está con lesión del sexto par, ya se imaginarán, nunca me ha pasado, pero que nos pase, nunca he mirado doble, ¿de acuerdo? Pero debe ser horrible mirar doble, ¿no? Y entonces el paciente llega a la emergencia cubriéndose un ojo. ¿De acuerdo? Entonces, exoscópicamente ya se pueden dar cuenta si el paciente tiene una lesión ocular, porque viene caminando así, agarrándose el ojo. ¿Por qué? Porque con eso, al cerrar el ojo malo y dejarse en visión monocular con un solo ojo, pierde la diplopia, ¿cierto? Entonces ustedes le destapan y ven esta lesión y ya saben cómo hacerla normal. Ahora, si nosotros lesionamos el cuarto par, como estábamos acá, el paciente empieza a mirar doble, pero como el ojo se tiende a ir un poco hacia arriba y hacia afuera por la acción contraria de los músculos, el paciente es un paciente típico porque compensa la diplopia, no hace como el con lesión del sexto par que se tapa el ojo para no mirar doble, sino que instintivamente inclina la cabeza. ¿De acuerdo? Y van a ver un paciente que anda con la cabeza medio inclinada y no es que tenga tortícolis, sino que le dice, cuando yo me muevo empiezo a mirar doble. ¿De acuerdo? Y cuando le hago el examen, hacia arriba, normal, y si yo le digo, ¿cuál era el movimiento que hacía el cuarto par? Hacia abajo y hacia adentro. Entonces yo le digo, mira acá, en esta posición. Mira acá, mira bien, esto mira bien, ¿de acuerdo? Pero ahí no puede, se queda este ojo porque está lesionado el oblicuo superior inervado por el cuarto par y el ojo no puede mirar hacia acá abajo, igual que este. ¿Está claro? Y ahí evidencian la lesión del cuarto par. Bueno, y la lesión del tercer par es todo lo demás. ¿De acuerdo? Es todo lo demás. ¿Y qué hace el tercer par? Como sean todos los demás músculos están inervados por tercer par, ¿cuál es el único músculo que queda bien? Bueno, el oblicuo superior. ¿Y cuál? El recto externo, ¿no es cierto? Y entonces el ojo se va hacia afuera. ¿De acuerdo? El ojo se va hacia afuera. El paciente viene tranquilo, caminando, diciendo que ha mirado doble. Pero en realidad no se ha dado cuenta que mira doble porque una rama dentro del tercer par craneal está una rama nerviosa que hace elevar el párpado superior. Y cuando se compromete el tercer par craneal, el párpado superior se le cae. Y entonces hace lo mismo que hacía el del sexto par. ¿Se acuerdan que el del sexto par caminaba así para no tener diplopia? El de lesión del tercer par no tiene problema porque se le ha caído solito el ojo, el párpado. Se le ha cerrado solo el ojo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo se da cuenta que mira doble? O sea, es un paciente que llega a la sala de emergencia diciendo, se me ha caído el párpado. Y cuando ustedes le levantan el párpado, empieza a mirar doble, porque recién se da cuenta que el ojo está así. Le hacen los movimientos oculares y determinan cuál es la lesión. Entonces, los tres nervios craneales oculomotores son el sexto, cuyo paciente viene agarrándose, tapándose un ojo, son el cuarto, que el paciente compensa moviendo la cabeza, y son el tercero, que el paciente llega a la emergencia porque se le ha caído el párpado. ¿De acuerdo? Pues bien, acá viene el punto. Es un paciente que llega a la sala de emergencias porque mira doble. ¿Qué tiene?
cuál es la causa, cuál es la razón. Entonces, eso es lo que nos compete averiguar. Este de acá es el tercer par craneal, ¿de acuerdo? Es el tercer par craneal. Esto de acá, con líneas punteadas. Ese tercer par craneal corre paralelo a esta arteria que se llama comunicante posterior, ¿de acuerdo? Como ustedes verán, si esa arteria comunicante posterior le salen, ya sea en su parte anterior o posterior, un aneurisma, miren cómo lo aprieta en su recorrido al tercer par craneal. Entonces, cuando venga un paciente y dice, se me ha caído el ojo, se me ha caído el párpado, ustedes lo levantan, evalúan la motilidad ocular y se dan cuenta que es un tercer par craneal comprometido. Lo primero que se les tiene que venir a la mente, como médicos, enfermeras y personal de emergencia, siempre hay que pensar, en emergencia hay que pensar lo malo y después vas descartando hasta llegar a lo bueno. No debes empezar pensando en lo bueno, porque así puedes perder a un paciente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo peor que puede tener ese paciente? Lo peor que puede tener ese paciente es un aneurisma de la comunicante posterior, ¿de acuerdo? Porque ese aneurisma, si no se ha roto, se va a romper y va a ser una catástrofe y el paciente se puede morir. O va a entrar en coma, como fue la charla anterior, ¿de acuerdo? ¿Cómo te das cuenta si tiene o no tiene aneurisma? Ojalá que pueda lograr ingresar el simulador para que vean, porque está afectada la vía simpática, ¿de acuerdo? O, perdón, la vía parasimpática, y la pupila se dilata. Y entonces es un ojo caído, ¿de acuerdo? Es un ojo caído, un párpado caído, con el ojo hacia afuera, y lo que hay que ver ahí es si la pupila está dilatada o si la pupila está contraída. Si la pupila está dilatada, lo más probable es que se trate de este nivel de lesión y lo más probable es que se trate de un aneurisma, o por lo menos estamos en la obligación de descartarlo. ¿Qué más puede ser? Puede ser un tumor, ¿de acuerdo? Una tumoración, ¿sí? A ese nivel que lo comprime. Puede ser una lesión de la arteria carótida, ¿se acuerdan? Una lesión aneurismática también de la carótida. O puede ser una lesión del seno cavernoso. ¿Se acuerdan que decíamos en el viaje de estos nervios se encuentran con algunas estructuras importantes? La carótida, el seno cavernoso. Pues esas lesiones también son potencialmente fatales, ¿de acuerdo? ¿Y cómo las podemos rápidamente intuir? Porque todo esto va a ir a una tomografía finalmente o una resonancia magnética. Si el paciente viene con el ojo hacia afuera, o sea, no solo ven una lesión del tercer par, sino está con una proptosis ocular, se le ha ido un poco hacia afuera el ojo, se está saliendo, se ha hinchado rojo y hacia afuera, es probable que estemos hablando de alguna lesión de la arteria carótida, una lesión aneurismal a ese nivel. Si el paciente está con fiebre y ha comprometido algunos otros pares craneales, lo más probable es que estemos hablando de un compromiso del seno cavernoso, ¿de acuerdo? Y si el paciente tiene cefalea o signos de hipertensión endocraniana, probablemente estemos hablando de que hay un problema tumoral, ¿de acuerdo? Esa es más o menos la esfera en la cual debemos de indagar. Bien, vamos a ver si... Vamos a intentar... Se fue Pepe, la persona que ve internet. Vamos a ver si les puedo poner el simulador, ¿ya? Para que lo vean ahí. ¿Tienes la clave, por favor? La voy a volver a colocar.
¿Me escuchan? Ya. Eso es un aplicativo gratuito para que ustedes puedan practicar en casa. Se lo bajan a su iPhone o a su Android, ¿ya? Se llama Iris. Vamos a ver después. Vamos a ver un poco más sofisticado. Bueno, más o menos para que todos recordemos un poco de lo que habíamos visto. Entonces, este es el ojo. Acá arriba. Y ahí quedan los músculos, ¿cierto? Este acá, de acá arriba, es el de acá arriba es el recto superior, ¿cierto? Ahí abajo, ahí está el recto inferior. Gracias, gracias. Este es el recto superior, el recto inferior. Acá, este músculo que están viendo ahí, con una polea, es el oblicuo, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el recto externo, el recto interno, y acá abajo tenemos al oblicuo inferior. Y todos ellos son los que producen el movimiento ocular. ¿Bien? Vamos a ver. Y entonces, ¿cuál es el contexto? Bien, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo nosotros investigamos a este paciente? ¿Sí? Entonces, fíjese. Nosotros al paciente le hacemos mover el ojo en todas las direcciones. Hacia arriba, hacia abajo, arriba, supraversión, infraversión, hacia este costado, hacia este otro costado. ¿No es cierto? Entonces, vamos a poner lesiones craneales. Por ejemplo, sexto par. Le voy a poner una lesión del sexto par al ojo derecho. ¿Hacia dónde se va a ir el ojo? ¿Mirando hacia la nariz o mirando hacia la oreja? Hacia afuera. Hacia la nariz. Veremos si es cierto. Efectivamente. Acá está. ¿No es cierto? Sí, se va hacia adentro. El paciente está mirando doble. ¿Sí? El paciente está mirando doble. Entonces, cuando yo le haga los movimientos oculares y le digo, mira para este lado, vean ustedes que este ojo sí está mirando hacia ese lado, pero este ojo se queda ahí. ¿No es cierto? Ahí. Le he cambiado de lesión. ¿Ya? Es ahí. Y le voy a poner el tercer par craneal, y eso es lo que pasa, no sé si logran verlo. Fíjense, el ojo está inmóvil, no mira hacia adentro, ¿de acuerdo? Solo va a mirar hacia afuera porque el sexto par está indemne, ¿sí? Y hay una ptosis palpebral que le hemos abierto un poco para motivos de la charla. ¿Y la pupila cómo está? Dilatada. Y no solo está dilatada, sino que le voy a poner luz, a ver qué pasa con la luz. No pasa nada. No hay reflejo fotomotor. Entonces, un paciente con lesión del tercer par, así, ptosis, tercer par paralizado, pupila dilatada, ¿en qué debemos de pensar? En todo lo que les hemos dicho, ¿no? En tumores, ¿sí? En lesiones del seno carnoso, pero hay que pensar rápidamente en que este paciente puede tener un aneurisma. Por ese paciente no se debe ir por ninguna manera de la sala de urgencias sin una buena evaluación y sin un examen de imágenes, una tomografía. Nunca se debe ir ese paciente. Yo sé que es difícil a veces recordar tanta data, pero por lo menos llévense, este es uno de los puntos que deben llevarse el día de hoy. Un paciente que viene con el párpado caído, con motor ocular común, o sea, el tercer par comprometido, con la pupila dilatada, nunca le den de alta de emergencia. Y piensen que debe tener un aneurisma hasta demostrar lo contrario. Porque lo otro es esto, ¿no? Fíjense. También está comprometido el tercer par craneal. Como ven, el párpado está caído. Miren, voy a hacer que se mueva hacia adentro y el ojo no se mueve hacia adentro. Solo se fue al otro lado. Entró en diplopia, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo está la pupila? Normal. Aunque la mala noticia es que hasta un 14% de los aneurismas no comprometen pupila, y quizás menos, la mejor estadística es hasta 14%, lo más probable es que esta sí sea una condición benigna y se trate de una vasculopatía del nervio,
ya sea por diabetes, ya sea por hipertensión arterial o por una vasculopatía propia del nervio. Y ese sí es un paciente que si no tiene ninguna otra lesión de vía larga, no tiene hiperesia, todo muy bien, simplemente empezó a mirar doble o se le cae el párpado, le podremos decir, es un diabético, un hipertenso, vaya a casa, que lo vamos a observar tranquilo, ¿sí? En una semana probablemente eso se resuelva, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el elemento discriminador en ambos? La pupila, ¿no es cierto? Que la pupila no estaba involucrada. Y el cuarto par craneal no permite que el ojo se vaya así, ahí. Si estoy poniendo el objeto acá, quiero que este ojo mire hacia abajo y hacia adentro, ¿cierto? Hacia abajo y hacia adentro. Y miren, se queda fijo. Este paciente, mirándolo ahí, ¿estará mirando doble? Sí, ¿no es cierto? Es en diplopia, claro. ¿Cómo llegó este paciente a la sala de emergencias? Con la cabeza inclinada porque está compensando, ¿de acuerdo? Este paciente con el sexto par, ahí está, es el ojo, este ojo de acá, ¿no? El comprometido. Yo le digo, mira hacia acá, ahí. ¿Estará mirando doble? Se ve bien, ¿no es cierto? Porque hacia adentro no hay problema. Su problema va a ser cuando haga que este ojo de acá, que está lesionado, mire hacia afuera. Vamos a ver. Entonces le digo, señor, mire para acá. Oh, este ojo sí está mirando para acá. Vamos a ponerlo para acá. Ahí, ¿de acuerdo? Este ojo de acá sí está mirando hacia acá, pero este, como está lesionado el sexto par, se quedó ahí. Y se ve claramente el estrabismo, ¿no? Y el paciente empieza a mirar doble. ¿Cómo llegó este paciente a la sala de emergencias? Cubriéndose un ojo, para no mirar doble. ¿De acuerdo? Bien. Y esas son las lesiones de los las lesiones oculomotoras. Entonces, este es el primer concepto por el cual viene un paciente a la sala de emergencias, ¿de acuerdo? Y ya sabemos cómo explorarlo. Bien, las lesiones del tercero, del cuarto y del sexto par craneal. Muy bien. Vamos a hablar sobre las lesiones. Vamos a hablar sobre las lesiones. Vamos a hablar sobre las lesiones ahora de la vía, ¿de acuerdo? De la vía ocular. Entonces, nosotros dijimos, en neurooftalmología, un paciente llega por lesiones porque mira doble o porque pierde la visión en uno de los ojos. Por eso llega a emergencia, ¿de acuerdo? Y puede perder la visión por muchas razones. Porque se le ha desprendido la retina, ¿de acuerdo? Afortunadamente, hoy en día tenemos en la sala de emergencias el ultrasonido point of care, que es la siguiente charla, pero que ya la estoy juntando para no extenderme mucho, ¿de acuerdo? Y podríamos ver un desprendimiento de retina fácilmente con ultrasonido, como lo vamos a ver dentro de un momento. Porque hay una lesión inherente al globo ocular, pero de eso no trata la neurooftalmología. Las lesiones de pérdida aguda de la visión tienen que estar relacionadas hacia el nervio óptico o las estructuras posteriores. Y para eso vamos a recordar un poco cómo era la vía óptica, ¿de acuerdo? La vía óptica es así, ¿sí? Este es el campo de visión, o sea, este cuadrante hacia adentro. Bueno, no me voy a complicar mucho dándoles la terminología exacta, creo que eso lo van a revisar con calma. Pero vamos a centrar algunos conceptos, ¿no? No les voy a decir, este es una cuadrantopsia inferior con el escotoma. Creo que vamos a aburrirnos. Bien, voy a darle los conceptos generales. Lo primero es que todo se mira al revés, se representa al revés en la retina y en la corteza cerebral occipital, que es donde está la lesión, ¿no? Entonces, una imagen, vamos a ver esta, ahí está acá. Una imagen se representa en la retina, como ustedes verán, se representa al revés. Y es dividida en 4 cuadrantes, y esa imagen cruza este de acá, que es el nervio óptico, o sea, esto de acá. Acá está la retina y viaja la información a través de este nervio óptico. Entonces, si se lesiona, ya están viendo, el nervio óptico, vamos a tener una lesión. Y cada cuadrante de los 4 que hemos generado
son fibras independientes que viajan a través del nervio óptico, algunas de las cuales se cruzan, o sea, la de este lado va al otro lado, y otras van en forma directa. ¿De acuerdo? Y otras van en forma directa. Llegan a este nivel de decusación, donde se cruzan, los dos nervios ópticos se cruzan aquí, y recordarán que eso se llama quiasma óptico. Entonces, las lesiones agudas de la visión que llevan un paciente a la sala de emergencia son por lesiones en el nervio óptico o son por lesiones en el quiasma óptico. ¿De acuerdo? Y después del quiasma siguen las cintillas ópticas, ¿de acuerdo? Las cintas ópticas, ¿sí? Que a través de unas radiaciones vienen hacia la parte occipital. ¿De acuerdo? Nosotros, en realidad, un paciente con una lesión de la vía óptica, primero, vamos a ver si se lesiona un nervio o un tracto, el paciente deja de mirar. Ya está. ¿Cierto? O sea, si se lesiona un nervio acá, porque se apretó, porque se inflamó, lo que sea, el paciente súbitamente, ¡pum!, pierde la vista. Entonces lo vamos a ver acá. Voy a verlo acá. Ahí está. Miren. Ahí estamos viendo desde atrás, ¿no es cierto? A ver, le voy a dar la vuelta para que ustedes vean. Miren. Ahí está. Esa es una visión. ¿Sí? Así es como miramos. Ahí están las retinas. ¿Sí? Y miren cómo las retinas llevan hacia atrás. Entonces, yo lo voy a poner ahí. Ahí lo vemos, ¿no es cierto? Voy a lesionar el nervio óptico. Ya está. Lesioné el nervio óptico. ¿Qué pasó con ese campo visual? Se apagó totalmente. Ya está. Se apagó. Entonces, mi obligación como médico de emergencia es determinar si ese campo visual, si ese nervio óptico, si esa visión se ha apagado por un problema de la retina, que es la reacción, o por un nervio óptico. ¿Estamos? O por un nervio óptico lesionado. La otra zona de lesión es acá, el quiasma, ¿de acuerdo? El quiasma óptico. Cuando lesionamos el quiasma, este quiasma se puede lesionar en forma lateral, como ustedes están viendo ahí, ¿de acuerdo? Esos dos puntos, a ver, vamos a ver si se puede agrandar. Ahí está. Entonces el quiasma se está apretando por los dos lados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se está apretando por los dos lados. ¿Y qué pasa? Exacto, una hemianopsia se llama, ¿no? El paciente deja de ver en las dos partes internas, las dos mitades de una mitad de cada ojo se apaga, ya sea a ese nivel, ¿de acuerdo? Hacia adentro, o así. No sé si lo logran ver, ¿de acuerdo? A ver si lo logran ver. Ahí está mejor, creo. Deja de ver en estos dos lados. Cuando se lesiona el quiasma óptico, deja de ver hacia estos dos lados una hemianopsia, ¿de acuerdo? Bitemporal, o deja de ver los dos lados internos, ¿de acuerdo? Lo más frecuente es esto de acá. Esto es lo más frecuente. ¿Y cómo el paciente se da cuenta? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? Porque lo sometemos a una valoración primero de test de confrontacional, lo sentamos al paciente frente a nosotros, ¿no es cierto? Le decimos, mira fijamente a mi ojo, le tapamos un ojo, si queremos, ¿de acuerdo? Y le decimos, le ponemos un objeto, o sea, nos ponemos frente al paciente y ponemos un objeto, mirándonos los dos, ojo a ojo, ¿de acuerdo? Yo lo estoy mirando, este objeto, ¿de acuerdo? Es como que yo les haga el test a ustedes, ¿no es cierto? Entonces le digo, todos mírenme de frente a los ojos, ¿sí? ¿Miran este objeto de acá? Sí, ¿no es cierto? Y voy a los 4 cuadrantes. Un cuadrante, lo miras acá, lo miras acá, lo miras acá o lo miras acá. Ese paciente, por ejemplo, yo le pongo el objeto acá, yo sí lo miro y le digo, ¿lo miras? No. ¿Lo miras? No. Pero me voy a su campo interno, que sí está normal, le pongo el objeto ahí y le digo, ¿lo miras? Sí lo miro. ¿Lo miras acá? Sí lo mira. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el síntoma que lo trae la emergencia? Que la familia se ha dado cuenta, o el paciente, que se choca con las cosas, porque la visión de uno de los lados no la tiene. ¿De acuerdo? Entonces está caminando y de repente, pum, se golpea con la mesa, se golpea con la silla, se tropieza. ¿De acuerdo? Y es porque el paciente no se ha dado cuenta. Obviamente el paciente no va a venir a la consulta diciendo, doctor, tengo hemianopsia, ¿no? Obviamente que no.
se da cuenta que se empieza a golpear y ustedes en el test de confrontación lo hacen. O lo hacen con este test de acá, que son el test de Gottman, que es muy sencillo, porque acá ustedes van evaluando la retina, ¿no? Son unos test computarizados que los hacen en la sala de oftalmología, ¿sí? ¿De acuerdo? Y ustedes pueden empezar a determinar ahí las lesiones de la parte de la retina que no ve. Ya sea ahí, por ejemplo, el quiasma, ¿no? Miren. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. O las lesiones también en la vía óptica. Las lesiones en la vía óptica pueden irse hacia la parte de atrás de las cintillas. E igualmente, en alguna de estas zonas, ¿de acuerdo?, darnos lesiones, ¿de acuerdo?, de la misma naturaleza. Entonces vamos a irnos al tracto óptico, por ejemplo. Ahí está. Fíjense, el tracto óptico se ha dañado e igualmente me da una pérdida de 2 campos, de la mitad de cada campo visual. Lo que hemos dicho que se determina o se llama hemianopsia, ¿no es cierto? O puede lesionarse también a nivel del lóbulo parietal, me da exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? O puede lesionarse la corteza visual, ¿de acuerdo? Bien, la corteza visual, y la corteza visual también lesiona. Con la diferencia que cuando hacemos un examen como el que les puse, acá, el test de Gottman, hay áreas centrales, que es la visión macular, que se preserva. ¿De acuerdo? Entonces las hemianopsias, las pérdidas de los hemicampos de ambos ojos, cuando son a nivel del quiasma óptico o de los tractos, ¿de acuerdo?, no preservan la visión central. Cuando ya estamos hablando de la corteza cerebral atrás, sí se preserva la visión central. Pero eso obviamente solamente lo podemos determinar mediante este examen de Gottman, del examen campimétrico. ¿De acuerdo? Esta es una serie de casos, 153 casos reportados por Ulrich, de los cuales fíjense que la lesión más frecuente, ¿de acuerdo?, es a nivel del quiasma óptico. ¿De acuerdo? Esa es la lesión más frecuente, a nivel del quiasma óptico. ¿Qué da una lesión del quiasma óptico? Las hemianopsias, ¿no es cierto? Las hemianopsias. ¿Y qué produce una lesión del quiasma óptico? ¿Quién está cerca al quiasma óptico? Lo vamos a ver acá. A ver. Sí, acá. Ya. Este es el quiasma óptico, ¿sí? Este es el quiasma óptico, ¿sí? ¿Quién acompaña ahí al quiasma óptico? ¿Cómo se llama? Es la glándula hipófisis, ¿no es cierto? Y se acuerdan que la hipófisis se caracteriza por tener tumores. Pues los tumores de esta zona celular, hipofisiarias o del infundíbulo, del tallo, con sus diferentes variedades que hay, cuando presionan, cuando crecen, ¿de acuerdo?, ya sea de arriba hacia abajo, empiezan a producir hemianopsias, ¿de acuerdo? U otra variedad de tumor que crece de abajo hacia arriba, igual lesiona y produce hemianopsias, ¿de acuerdo? Entonces los tumores de la hipófisis. De hecho, ustedes sabrán que un tumor de la hipófisis va creciendo lentamente y el paciente va presentando hipertensión endocraniana, cefalea y toda esa sintomatología. Entonces, ¿por qué un paciente llega a la emergencia con hemianopsia, ¿de acuerdo?, súbitamente, de este tipo, ¿no? Una hemianopsia bitemporal, heterónima. Porque el tumor de la hipófisis se ha complicado y la principal complicación es que ha sangrado, ha hecho una hemorragia intratumoral. Entonces el paciente que agudamente llega a la emergencia porque ha perdido campo visual y la lesión, de acuerdo a nuestra evaluación, es a nivel de quiasma, debemos de pensar que es un tumor de la hipófisis o de alguna de esas áreas que se ha complicado. Y la principal complicación es que ha tenido una hemorragia. ¿De acuerdo? La siguiente lesión por orden de frecuencia es acá, a nivel del tracto óptico. O sea, esto es nervio óptico, esto es quiasma y esto es el tracto óptico, la parte posterior del quiasma. Y estas lesiones son lesiones de índole isquémico, ¿de acuerdo? Son lesiones isquémicas, ¿sí? Y el resto son lesiones en la corteza cerebral que están relacionadas a los accidentes cerebrovasculares, ¿de acuerdo? Muy bien.
Muy bien. Y finalmente viene, dentro de la neurooftalmología, la pupila. Y la pupila tiene dos partes. El sistema simpático, que hace que la pupila se agrande y se dilate, y el parasimpático, que hace lo contrario, que la pupila se contraiga. ¿De acuerdo? El parasimpático va a través del tercer par craneal, a través de, no sé si logramos, voy a poner el cursor por acá, a través de estos nervios ciliares cortos, que son estos punteados de acá, azulitos, y la vía simpática, que hace que la pupila se contraiga, va a nivel de toda esta vía larga. Miren, empiecen una neurona, 2 neuronas, 3 neuronas, a través de los nervios ciliares largos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué afecta a la pupila? Arriba, el tercer par craneal, como hablábamos. Por eso hemos hablado del tercer par craneal, de la pupila dilatada. En cambio, la pupila, para su nivel parasimpático, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hace estas 3 vías, ¿de acuerdo? Entonces se puede lesionar en el nivel del tronco, se puede lesionar a este nivel, igual que la otra, o se puede lesionar a este nivel acá abajo, ¿de acuerdo? Y esto va a producir que el párpado se caiga. ¿Qué era cuando el párpado se cae, el ojo se va hacia afuera y la pupila está dilatada? Era una lesión del tercer par craneal. Pero ¿qué pasa si el párpado se cae? ¿De acuerdo? No, el ojo no está lesionado, ¿de acuerdo? La motilidad del ojo está conservada y más bien la pupila está pequeñita. Se ha afectado esta vía simpática del ojo, ¿de acuerdo? Esta vía simpática del ojo. Y eso se llama el famoso síndrome de Horner, ¿no? Claude Bernard Horner, ¿de acuerdo? Y una lesión de Horner puede ser a este nivel, ACV, punto, o un tumor. Puede ser a nivel del cuello, y entonces el paciente que viene dice, se me ha caído el ojo. Un paciente que llega a la sala de emergencia dice, se me ha caído, el párpado. ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar? Le levantamos el párpado. Si cuando le levantamos el párpado el paciente mira doble, ¿en qué estamos pensando? Lesión del tercer par. Pero si ese paciente que llega a la emergencia porque dice que se le ha caído el párpado, ¿de acuerdo? Se le ha caído el párpado. Le levantamos el párpado y no mira doble, o sea, no tiene ningún tipo de lesión de movimiento ocular, entonces tenemos que pensar en una lesión de la vía simpática, en un síndrome de Horner, ¿de acuerdo? Si está hablando, caminando, es poco probable que la lesión esté a nivel del tronco, del hipotálamo, de donde viene, ¿no es cierto? Pero si el paciente tiene un dolor intenso en el cuello, ¿quién está al lado de este ganglio? Donde hace sinapsis la tercera neurona. ¿Quién es? La arteria carótida. Y entonces puede ser que se trate de un aneurisma carotídeo. ¿De acuerdo? Y la otra causa común y muy común del síndrome de Horner, ¿de acuerdo? El síndrome de Horner, es... Acá también está miren las grandes neuronas que vienen. La primera, acá hace sinapsis la segunda y acá hace sinapsis con la tercera. Ya hablamos del cuello, dolor de cuello. Dolor de cuello asociado a síndrome de Horner, es probable, hay que descartar un aneurisma de la arteria carótida. Bien, pero también puede haber una lesión acá. ¿Quién está acá? ¿Quién es este de color medio moradito? El pulmón. Este es el ápice pulmonar. Los tumores del ápice del pulmón pueden lesionar la vía simpática de la pupila y producen un síndrome de Horner. ¿De acuerdo? Y el paciente se caracteriza porque tiene dolor acá. ¿De acuerdo? Y tiene tos. ¿Sí? Es un tumor del ápex pulmonar y como a veces aprieta, estando en el ápex, aprieta todo el plexo braquial, también hace dolor en el miembro superior del lado afectado y se produce el famoso síndrome de Pancoast, ¿no? Pancoast se escribe, Pancoast, ¿de acuerdo? Y es un síndrome de Horner. Y entonces nosotros para evaluar pupilas lo que hacemos es luz, se contrae la pupila, ¿no es cierto? Otra vez. Le aplicamos, ahí está la pupila dilatada, le aplicamos luz y vemos cómo se contrae la pupila del lado examinado y también la del lado contralateral. O sea, el reflejo fotomotor presente y el reflejo consensual presente. Eso es lo que hay que evaluar.
En pupilas yo quiero que conozcan el día de hoy, para cerrar el capítulo, algo que en inglés se conoce como el RPAD, ¿no? El defecto aferente pupilar relativo, básico y vital. ¿Qué pasa cuando ponemos luz a una pupila? Se contrae, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la de lado contralateral? También se contrae, o sea, el reflejo consensual, ¿correcto? A ver, atentos a esto. Yo le voy a poner luz a esta pupila, la que están viendo ahí en el cursor, a la derecha. Ya está, ¿sí? Y le retiro la luz. ¿Normal o no normal? ¿Es normal o no es normal? Es normal, ¿no es cierto? Otra vez lo vemos. Porque yo le pongo luz y cuando retiro la luz se vuelve a dilatar. Se contrajo con la luz y también se contrajo, como ustedes vieron, la pupila contralateral. Voy al otro ojo y le ocurre exactamente lo mismo. Retiro la luz y se produce. O sea, reflejo fotomotor presente y reflejo consensual presente. Voy a ponerle esto que se llama defecto aferente pupilar relativo. El ojo lesionado es este de acá. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo voy a poner luz a este ojo de acá, al ojo derecho? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el ojo? Se va a contraer. ¿Y qué va a pasar con el ojo, con ese otro contralateral? También se tiene que contraer. Es lo normal, ¿no es cierto? Entonces veamos qué es lo que sucede. Le pongo luz y se contrae. Retiro. No pasó nada, ¿no es cierto? Entonces está bien. Pero voy a ir al ojo afectado y le voy a poner luz. ¿Qué opinan? No pasó nada. Ni se contrajo esta pupila, ni hizo tampoco reflejo consensual. O sea, no hay ni fotomotor ni consensual. ¿Lo entendimos? Eso se llama el RPAD o defecto aferente pupilar relativo. Y es el examen y es la lesión que nos dice si la lesión es detrás del nervio óptico, cuando hay una lesión de campo visual, si está en la retina o si está en todas las partes posteriores, o sea, nervio óptico, quiasma, tracto óptico. ¿Está claro? Si ocurre un RPAD, la lesión es en la retina, porque es aferente. ¿Sí? Y ese sí es interconsulta al oftalmólogo. ¿De acuerdo? Previo ultrasonido, como les voy a enseñar ahorita. Si no, entonces sí hay que empezar a investigar que sea esto un problema de nervio óptico, de tracto óptico. Y es más, cuando la lesión es más severa todavía, voy a poner un RPAD severo. A ver, seguro que las mujeres que son más meticulosas se van a dar cuenta qué pasa. Luz. Retiro la luz. Está normal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el ojo afectado cuando le pongo luz en un RPAD severo? ¿Qué pasó? Ocurrió, exacto, todo lo contrario. O sea, no solo que el ojo no se contrae, ni hace reflejo consensual, sino que se dilata con la luz. Lo vuelvo a poner. Miren. Luz y lo hace dilatar todavía el otro ojo. ¿De acuerdo? Eso es cuando hay un caso severo de RPAD. Bien. Ok. Entonces, para concluir este capítulo, ¿sí? Vamos a poner otra vez al iris. Ahí está. Y esos ejercicios son para ustedes. ¿De acuerdo? Con esto cerramos el capítulo. Acá tienen a Iris y le vamos a evaluar ya en conjunto todo. Es un paciente que viene y le digo, mira para este lado, mira para este otro lado, mira para arriba, para abajo. ¿Qué les parece? ¿Está normal o no es normal? Es normal, ¿no es cierto? A ver, le vamos a poner un poco de luz. Pupila ahí. Y a la otra pupila está normal, ¿no es cierto? Pero de repente vamos a ver que este paciente viene por dolor de cabeza, ¿de acuerdo? Viene por dolor de cabeza, ¿sí?
y porque se le ha caído el párpado. El ojo está hacia afuera y la pupila está dilatada. Cuando leemos los movimientos oculares, mira hacia mí, entró en diplopia. Clarísimo, ¿no? ¿Y cómo está la pupila? Dilatada, ¿no? Miren, compárenla con la del otro lado. ¿Logran ver? ¿Sí? Miren el tamaño de este y miren el tamaño de este. ¿Esa parálisis de qué par craneal es? ¿Tercero, cuarto, sexto? Tercero, ¿no es cierto? ¿Le dan de alta o lo dejan en la emergencia? Le hacen exámenes posteriores. Se queda. ¿Cuál es su marcador? La pupila. Y la pupila debe ser paralítica porque yo le voy a poner luz. Acá está normal, ¿cierto? Miren, contrae. Pero cuando le pongo luz a esta, no pasa absolutamente nada. Para diferenciarlo de este otro problema, ¿de acuerdo? Que también viene por el párpado caído, ¿sí? Pero cuando yo le levanto el párpado y no está necesariamente totalmente caído, el paciente no entra en diplopia. Y es más, si yo le hago movimientos oculares, mira hacia arriba, hacia este lado, hacia abajo, para acá, noto que el párpado está caído, pero en ningún momento el paciente entra en diplopia. O sea, es una ptosis palpebral, párpado caído, ptosis palpebral, sin alteración oculomotora, y la pupila está más bien, está anisocórica porque está miótica. Y si yo le pongo luz, vamos a ponerle luz, y si yo le pongo luz, la pupila reacciona normalmente, tanto en reflejo fotomotor como en reflejo consensual, como se dan cuenta. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama eso? Síndrome de Horner. ¿De acuerdo? Muy bien. Solo finalmente para ultimar. ¿Qué tiene ese paciente? Le digo, mire para acá. Ha venido mirando doble. Les ha llegado a la sala de emergencias mirando doble. Ustedes le dicen que mire ahí. ¿Está normal? Sí. ¿No es cierto? Mira para acá arriba. ¿Está normal? Sí. ¿De acuerdo? Mira para este lado, acá afuera. ¿Sí? Ahí. Mira para acá. Y ahí este ojo se empieza a quedar un poco, ¿no? Porque es una lesión parcial en realidad del sexto par craneal. Muy bien. Nosotros contamos hoy en día con una herramienta para cerrar esto. Contamos con una herramienta muy importante que es el ultrasonido. ¿De acuerdo? Todo esto que hemos visto nos podemos ayudar del ultrasonido. Bien, del ultrasonido. Una pérdida aguda de la visión. Vamos a poner acá. La determinamos mediante ultrasonido. Bien. Bueno, ya hemos visto la anatomía del ojo. Lo que hacemos con el ultrasonido, que lo hacemos nosotros mismos, ¿de acuerdo? Es ver la cámara anterior y la cámara posterior del ojo. Bien. Muy rápido. Les voy a enseñar mejor en práctica, antes que se me acabe la batería, cómo va. Y podemos ver diferentes tipos de lesiones, ¿no? La dislocación del cristalino, el cuerpo extraño, en fin. Pero lo que podemos ver rápidamente es que la pérdida aguda de la visión es porque se ha desprendido la retina, y ustedes lo van a ver ahí, porque se ha desprendido. ¿Ven como unos flecos? Eso es un desprendimiento de retina. Ahí tienen un desprendimiento de retina. No voy a entrar en detalles, ¿de acuerdo? Ahí tienen un desprendimiento del vítreo. Y lo otro, que era motivo de una charla, es que podemos ver si es que el paciente tiene, a través del ultrasonido, hipertensión endocraniana, ¿de acuerdo? Si está, o sea, si ha aumentado la presión del cráneo. La forma que existía antes de ver hipertensión endocraniana, bueno, era hacer una punción lumbar y medir mediante tonometría, o poner un perno acá, o un catéter,
o sea, una craniotomía y medir la presión intracraniana. Hoy por hoy, nosotros tenemos una forma de medir hipertensión endocraniana que es a través del ultrasonido. Existen varios estudios, varios en realidad, como ustedes están viendo acá, no sé mucho, son cerca de 5 estudios que han determinado y todos han dado una buena sensibilidad y especificidad. Lo claro está que el ultrasonido en medición de hipertensión endocraniana es más específico que sensible. O sea, no siempre lo encuentras, pero cuando lo encuentras, sí es altamente, casi seguro que sí hay hipertensión endocraniana. ¿Y qué es lo que tienes que encontrar en el ultrasonido? En el ultrasonido lo que encuentras es que el nervio óptico, la vaina del nervio óptico se ha agrandado. Lo que hicieron estos estudios fue darnos esto de acá, el CATAF o el punto de corte. Cuando ese nervio óptico mide más de 6 milímetros, hay hipertensión endocraniana. ¿De acuerdo? Hay hipertensión endocraniana. A ver, finalmente yo voy a ir acá. Voy a hacer uso de un simulador. Este es un simulador de ultrasonido. ¿De acuerdo? Voy a hacer una medición y entonces, a ver, vamos a ver cómo nos ubicamos. Voy a ubicarlo primero y les muestro. Entonces hacemos un ultrasonido a ese nivel. Ya está. Ya está. Hacer el ultrasonido del ojo es lo más fácil que hay. ¿Qué hay que hacer? Echar un montón de... Primero, lo que tienen que saber es que tienen que usar un montón de gel. Montón. O sea, alguna forma de hacer ultrasonido es que pongan el licenciado, ¿cómo se llama? El Tegaderm. Ese Tegaderm chiquito, ¿de acuerdo? Cubran el ojo con un Tegaderm, ¿de acuerdo? El ojo que van a explorar, pónganle un Tegaderm. Y sobre el Tegaderm le entran cualquier cantidad de gel. Así hacen, como cuando se echa para un pastel, ¿me dejo entender? Así. O sea, queda con todo de gel, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que cuando pongan el transductor ultrasonido no presionen. Porque si presionan, ya lo cerraron, o sea, lo han apretado al ojo, por más leve que sea. Entonces, el transductor tiene que casi a las justas tocar. Como hay bastante gel, va a ser la visión y no va a presionar al globo ocular, ¿de acuerdo? Y lo que tienen que ver es, ven esto es el ojo, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Sí? Esta es la retina. ¿Sí? Esto de acá será la retina, esta es la cámara anterior, acá está el cristalino, ¿sí? Blanco. ¿Ven una franja de color gris en el medio? Ya, eso es el nervio óptico. Ya está, así de fácil. Eso es el nervio óptico. ¿Y qué es lo que hacemos con ese nervio óptico? Lo que hacemos es medir de la siguiente manera. Primero, retina. De la retina hacia atrás miden 3 milímetros. Ahí los tengo. Acá los he medido. Como lo hacen con cualquier ecógrafo. Miden 3 milímetros. ¿De acuerdo? Y en ese punto, a los 3 milímetros, miden el diámetro transversal. O sea, agarro acá y me voy a medir el diámetro transversal a ese nivel. Ahí está. ¿Sí? Y se me fue la batería. ¿De acuerdo? O sea, se fijaron, ¿no es cierto? O sea, miden 3 milímetros y 6 milímetros y el diámetro transversal. Este diámetro transversal que medí, ¿de acuerdo? Medía 0.77 centímetros. ¿Hay hipertensión endocraniana o no hay hipertensión endocraniana? ¿Sí? Claro, 6 o más es hipertensión endocraniana. Esa es la forma fácil y sencilla de ver o de hacer un seguimiento a la hipertensión endocraniana. Todos los estudios que han habido han demostrado que es específico. O sea, ustedes pueden determinar hipertensión endocraniana. ¿En quiénes no sirve? ¿En quiénes no se debe hacer esto? En niños. Porque no se ha demostrado el verdadero CATAF. ¿De acuerdo? Para adultos sí, el CATAF es 6. Y con 6 ya está. O sea, tú tienes 7. Bueno, 6.1 dicen que sí también. O sea, 6 o más. ¿De acuerdo? Con 6 es dudoso. ¿De acuerdo? Más de 6 ya es hipertensión endocraniana y con eso puedes medir.
Bien, he tratado de ajustarme, empecé un poco más tarde, he tratado de ajustarme a la hora, pero espero que hayan aprendido algo y se lleven el mensaje de cómo debemos enfrentar a un paciente con una alteración neurooftalmológica en la sala de emergencias. Pepe. Gracias, Bueno, ustedes han sido testigos de realmente una clase magistral de Milton, como nos tiene acostumbrado y como siempre en el hospital estamos acostumbrados a aprender de él, su capacidad para la docencia, todo la pasión que lo pone para estas cosas, ¿no?